Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar con una colega de Bolivia, con Tatiana. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Todo bien? Hola Gustavo, sí, agradecida por la invitación y ansiosa de poder contar todo lo que pueda sobre mi país. Muy bien, te voy a presentar. Tatiana Vargas es ingeniera geógrafa. Actualmente se encuentra escribiendo su tesis, La geopolítica de la Sociedad Geográfica de La Paz en el siglo XIX, en la maestría de Geopolítica de los Recursos Naturales de la Universidad Mayor San Andrés. Es representante de Bolivia ante el Grupo de Trabajo de Geografía Crítica Latinoamericana de Claxo desde el año 2018. Además es miembro del Laboratorio de Geografía Política y Relaciones Internacionales LabGepor de la misma universidad. Trabaja en temáticas como la geopolítica, la geografía rural, ambiental e histórica. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, yo tengo una primera pregunta que no tiene nada que ver con nuestra charla que te quiero hacer es, ¿qué es esto de ser ingeniera geógrafa? Me sorprendió Sí, tu... sí, es bien curioso, ¿no? Que en distintos países la ingeniería geográfica no exista. Y bueno, en Bolivia te cuento que son solamente dos universidades las que tienen esta carrera y las dos están concentradas en La Paz. No existe otra universidad que tenga la geografía como disciplina. Y en ambos casos, en ambas universidades, están las facultades de ingeniería. En la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés, está en la Facultad de Geología, junto con Geología y Geografía. Y en la EMI, que es la Escuela Militar de Ingeniería, de donde yo salgo, existen diferentes ingenierías, ¿no? Y una de ellas que justamente surge como una carrera netamente militar, porque la geografía en Bolivia tiene un pasado bien militar, desde la topografía, el Instituto Geográfico Militar, los primeros geógrafos son militares. Por ende, desde los años 50 que se empieza a querer generar o crear la carrera como tal, y es la EMI, esta escuela militar que te digo que la crea por primera vez, y ya son como 10 años después que la universidad pública, la UMSA, decide también abrir la carrera, ¿no? ¿Y tiene un enfoque Y social o tiene un enfoque así más descriptivo, tradicional, como era antes? la malla curricular de ambas carreras se enfoca en temas bien técnicos. En realidad, llevas materias de geoinformática, de Mm, SIC, de teledetección, y son muy pocas las materias que tienes, tal vez para una introducción a la geografía, ¿no? En la universidad pública existen materias optativas, que es geopolítica, o por ahí algo más humano, y geografía humana, pero si uno quiere especializarse en hacer un tipo de geografía más crítica, por ejemplo, tiene que, ya depende de la especialidad que vaya a hacer, ¿no? De las maestrías que existan. Justamente la maestría que yo tomé es la única que trabaja toda esta parte humana de la geografía, ¿no? Entonces, ya va a depender de cada persona hacia qué lado va a dirigir hacia dónde quiere ir, ¿no? Si como geógrafo físico, geógrafo matemático, geógrafo humano. claro, claro. Bueno, sabés que dentro de lo que vos contás de lo que cada uno se especifica, te quiero preguntar por un artículo que vos me compartiste, que creo que lo escribiste para Claxo, para una publicación de Claxo, que hablas de los Yapukamanis. Espero haberlo pronunciado bien. Me Sí, encantaría que nos puedas contar quiénes son y por qué estudiaste a los Yapukamanis. sí, los Yapucamanis. Bueno, esto surge por la convocatoria al boletín del Grupo de Trabajo de Geografía Crítica Latinoamérica, que en uno de sus números el tema de especialidades indígenas, ¿no? O sea, cómo está vista o cómo se ha trabajado la geografía en bueno, en estos grupos que por muchos años han sido
ocultos y que no se ha podido ver lo que que han trabajado, ¿no? Y esto de la geografía en los pueblos indígenas es bien interesante porque ya existe cartografía desde la época de los incas, los tiahuanacotas, posteriormente los aymaras, y es un tipo de geografía que no está todavía muy presentado al público. Y en el caso de mi artículo, aparte de que tenía como objetivo mostrar el papel de los yapucamanis, que son personas responsables del cuidado de la tierra, del medio ambiente, de la protección de todo esto, también era un artículo muy importante para mí porque también reflejaba algo que había hecho mi padre hace muchos años y que lo sigue haciendo. Él está muy ligado con la comunidad a la que él pertenece y el haber vivido estos momentos de conocer los rituales, de ver cómo se manejan estas dinámicas indígenas ahí en el altiplano, me incentivó a querer escribir y que se llegue a conocer estas formas tan, no simplemente, no sé, milenarias, sino están tan bien organizadas que muchas veces uno no piensa que allá se tiene una conciencia ambiental formada. Sin embargo, hace muchos años que ellos van trabajando con bioindicadores, con todos estos elementos Eso te quería que preguntar, perdóname que te sí, interrumpa. Decís que son protectores del ambiente y te voy a hacer una pregunta recontra occidentalizada desde mi punto de vista. ¿De qué manera ellos protegen al ambiente concretamente, prácticamente? Digo, qué hacen, qué llevan adelante, qué prácticas tienen para hacer la protección del ambiente que vos contás? A ver, te explico. En las comunidades aymaras se maneja mucho esto de que todas las personas sean responsables del desarrollo que se haga con esta porción de territorio. Por ende, todas las personas miembros de una comunidad asumen cargos jerárquicos alrededor o sea, en el periodo de toda su vida. Esto significa que un año tú eres el responsable del espacio de tu territorio como tal. ¿Y esto qué significa? Que estás obligado a controlar el adecuado manejo del recurso hídrico, por ejemplo, que no exista contaminación, que las especies nativas se mantengan, y este es el trabajo específico del Yapucamani, en el que él está totalmente metido en esto de tener que controlar diariamente, porque no es simplemente un cargo en el que tú eres el responsable nominal. Tú tienes que recorrer los kilómetros de tu comunidad revisando que la gente no haya matado animales, porque el hecho de matar un animal significa que pueda afectar después, según las cosechas, pueda afectar la estabilidad de la comunidad como tal. Entonces, ellos recorren a pie todos los días, rincón por rincón de la comunidad, para ver si también se está respetando el acceso al agua, por ejemplo, que todos tienen, y todo esto, ¿no? Es por eso que son como vigilantes, cuidadores. En su nombre es los que cuidan el territorio, y en otros lugares reciben nombres más específicos y hasta se distribuyen de una forma más específica. Cuidadores del agua, cuidadores de las cosechas, cuidadores de los animales, cuidadores de otras cosas más específicas, ¿no? En general. Es Por interesante eso, porque, perdóname, todas las charlas que estuve teniendo con otros colegas nuestros, ¿no? De otros lugares de América Latina, hablaban del desastre que genera el extractivismo en distintos lugares de América Latina. Y vos estás hablando de comunidades que practican lo que llamaríamos el desarrollo sostenible, o el desarrollo sustentable, o el manejo sostenible de los recursos, pongámosle el nombre que sea, y estos Yapucamani son como los vigilantes de que esto suceda. sí. Y esto es ya en la actualidad,
como se han ido mostrando a, a instituciones, a organismos internacionales, entonces como que han logrado integrar conocimientos ancestrales con diversas formas, digamos, de hacer control también de eventos climáticos. Por ejemplo, los eventos del fenómeno del niño y la niña, en el cual pueden existir inundaciones o sequías, de manera técnica uno tiene que hacer un estudio meteorológico de datos. Esto se puede integrar con el conocimiento ancestral de los Yapucamanis, porque ellos desde ya muchos, o sea, un periodo mucho antes de que los análisis meteorológicos salgan, pueden hacer una predicción mediante lo que te digo que son bioindicadores, que es simplemente escuchar el llanto del zorro, escuchar cómo un ave está igual cantando a través de ver pisadas de ciertos animales. Entonces, esta integración de conocimientos hace que también se pueda hacer un análisis de cómo va a ser el año agrícola y todo eso. Y me resulta impactante lo que me contás y hasta emocionante, porque pienso cómo será cuando, cuando ¿qué pasaría si en otros lugares pudiera haber una relación entre los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades que viven en este lugar hace mucho, mucho más tiempo del que vivimos nosotros, los occidentales, descendientes europeos, y al mismo tiempo cómo eso puede contribuir en fortalecer un conocimiento que tenga base científica? Porque los estudios meteorológicos de los que vos hablas tienen bases en las observaciones satelitales y demás, ¿no? Es bien interesante. Sí, y lo más interesante cuando me preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el papel netamente de estos yapucamanis en el medio ambiente, ¿no? O sea, es preservar todos estos conocimientos y a la vez hacer notar que si seguimos, por ejemplo, amenazando a especies en peligro de extinción, pueden todos estos conocimientos reducirse porque es necesario de ciertas plantas, de ciertos animales nativos para que ellos continúen con las dinámicas que tienen en su manejo. Entonces son ellos los responsables de que la misma gente en las comunidades cuide lo que hay, cuide los animales, no se haga una casa por ejemplo, los zorros y ciertas aves son fundamentales, pero al considerar las plagas en algunos lugares, terminan eliminándolos. Por ende, los yapucamanis hacen un control muy estricto de que no se abuse de esto, ¿no? Y estas comunidades de las cuales estos yapucamanis tienen que velar y cuidar por este manejo de los recursos que vos contás. Contanos cómo se organizan, si son comunidades grandes, si son comunidades pequeñas, cómo es la propiedad de la tierra. Vos algo mencionás en tu artículo respecto de eso. Sí, en el artículo menciono específicamente la comunidad de mi padre, que se encuentra en la provincia Ingavi, del departamento de La Paz, muy próximo al lago Titicaca. Y bueno, como cada comunidad tiene una organización diferente. En el caso de la comunidad de mi padre, se divide en ayllus. Los ayllus son porciones de territorio ocupados por habitantes. No hay una cifra específica para que se pueda denominar ayllu como tal, y en algunos casos puede haber una división de 2, 3 o más ayllus en cada comunidad, y cada uno de estos ayllus tiene un representante, un yapucamani, que es el encargado de cuidar. Es así como 10 manzanos que tienen a un vigilante que está cuidando. Y los, no sé, 4 manzanos más grandes tienen a otro que es el Hillir Yapucamani, que es el responsable de los otros. Como que esta persona maneja y administra también todo lo que los otros le vayan dando de información. Y esta persona, por lo general, también es una persona mayor, ¿no? Una persona de la tercera edad, porque ya ha tenido que pasar por otros más cargos que te mencionaba al inicio, o sea, no simplemente
una persona en la comunidad debe ser Yapucamani, también debe ser Malcu, que es como el líder político, Gilacata, que es como el líder político social también, y demás cargos, ¿no? Y tampoco es netamente masculino. Si una mujer está dispuesta a asumir el cargo de Yapucamani, lo hace. Y también ella es una vigilante de su territorio. Y esto es anual. Es anual y se cumple por la duración de todo un año. Es rotatorio, le puede tocar a quien sea, no es que es una obligación, es también parte de lo que uno cree adecuado y en qué momento está, digamos, de su vida para asumir este cargo. Y bueno, es muy importante porque recién a partir del cumplimiento de estos cargos, uno puede señalarse como dueño de su tierra. Si tú no has hecho ninguno de estos cargos, no tienes el valor ante toda tu comunidad de poder sembrar, de poder cosechar, de poder criar ganado en tu territorio. Entonces es una obligación que tienes no simplemente ante tu comunidad, sino para ti también, Claro. una representación. ¿Y cuál es, Tatiana, la relación con el Estado? Porque Bolivia es un Estado plurinacional y contempla el Estado, la Constitución, a estas comunidades. ¿Cómo es la relación entre las comunidades y el Estado de Bolivia? Sí, justo bueno, en la nueva constitución política del Estado, cuando ya se define que Bolivia es un Estado plurinacional, también hay partes en las que se especifica que se respetan las costumbres indígenas, ¿no? Y se respeta esta administración jerárquica que existe. Por ende, los yapucamanis, los malcus y toda esta infinidad de cargos que existe es respetada por la Constitución. Y algo bien interesante en las comunidades es que si una comunidad maneja sus propias normativas, por ejemplo, de manejo del territorio, de vender el territorio, por ejemplo, solamente entre miembros de la comunidad, el Estado debe respetar. Entonces, es autónoma la forma en la cual los pueblos indígenas manejan su territorio, por lo menos en Andina. Es más complejo y al ser menos individuos, tienden a tener mayor abuso. Y es Se te por eso cortó un que poco, existe todo perdóname, el Tatiana. crecimiento de la frontera agrícola, La, que es muy poca la gente. la última parte No, se si te te cortó un decía que las poquito. diferencias entre, sí, te decía de las diferencias entre los pueblos indígenas del altiplano y del oriente, ¿no? Que en el altiplano, al ser más, se respetan o se hace que se respeten las formas administrativas que tienen en el manejo de su territorio. En cambio, en el oriente existe una falencia de esto, por lo tanto hay un abuso de poder sobre los territorios indígenas. Como te decía, es por esto que llega a existir abuso de el crecimiento de la frontera agrícola. Y eso, bueno, justo mencionas algo que te quería preguntar. Hola. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Sí, tenemos la conexión muy inestable. Em, ¿Funcionan estas comunidades y estos yabucamanis también como resistencia frente a actividades extractivistas? Digo, imagino que nosotros en geografía hablamos de superposición de territorios, ¿no? Imagino que muchas veces tal vez pueda pasar que donde están estas comunidades, o por lo menos en otros lugares de América Latina pasa, se superponga estas comunidades con extracción de petróleo, con minería a cielo abierto. ¿Funcionan también estas comunidades como resistencias frente al extractivismo capitalista eh, más devastador en términos ambientales? Bueno, en realidad
En el altiplano boliviano como tal, los recursos que existen no son del tipo gas, petróleo, minas, ¿no? Esto está, se van a diferentes departamentos, como te decía. Entonces, si bien ellos están encargados de un manejo adecuado, eh, no están tan familiarizados con este tipo de luchas, porque no están en contacto con esto. Pero si nosotros nos vamos a pueblos indígenas del lado del Chaco o del Oriente, ellos sí están en una constante lucha contra lo que tú mencionas, pero allá no existen estas organizaciones tan fuertes como lo tienen los aymaras, ¿no? Si bien en el lado aymara lo que más se ha luchado es la correcta administración del recurso hídrico, porque han estado existiendo muchas y esto ha hecho que muchas reservas se sequen y que se manejen, las empresas se han ido aprovechando de todo esto y hay muchas comunidades que han quedado sin agua. Hay un departamento que es o he escuchado que el 2016 prácticamente desaparece. El año 2016 en Bolivia se decreta desastre nacional porque el lago desaparece, empiezan a secarse reservas de agua en las ciudades, capitales como La Paz y el Alto tienen que restringir el uso de agua. Entonces, en el lado del altiplano, la lucha va más referida al agua y a que se les permita usar, o sea, se les permita usar este recurso para el riego de forma libre, ¿no? Y que no se aprovechen o que no necesiten estar ligados a alguna institución para conseguir este recurso. Claro, porque pensaba eso, ¿no? Pienso en el altiplano, tengo como te contaba antes, la suerte de conocerlo, y el agua es verdaderamente un bien muy escaso. Y en un país como Bolivia, que por lo menos lo que nosotros conocemos desde acá, han tenido intentos de privatizaciones y donde las empresas han manejado el agua con un recurso muy, como si fuera un recurso muy mercantil. Entonces, me imagino que debe ser un tema para las comunidades el acceso y el abastecimiento del agua. El agua y el gas también, ahora que mencionas esto de las luchas sociales, el 2002 con la guerra del agua y el 2003 con la guerra del gas, y en el cual fueron las comunidades del altiplano las que se empiezan a levantar, ¿no? Y están organizadas justamente a través de estos cargos. Los malcus, los yapucamanis, los gilacatas son las personas que organizan a la gente y empiezan a llegar a la ciudad para la defensa, ¿no? Del recurso que en este caso era el gas, el 2003. Entonces también este sería un evento que habría que rescatar desde la parte del altiplano, porque ya desde otras comunidades, como te digo, las luchas son totalmente diferentes, las necesidades son totalmente diferentes. Tengo la idea de haber visto un documental del que no me voy a acordar el nombre, sobre la guerra del agua, de ver muchas comunidades organizadas desde el alto yendo hacia La Paz, ¿no? A protestar y a hacer despelote por el tema del agua. No sé, no me voy a acordar el nombre del documental, pero lo tengo visto, como que fue una movida súper fuerte, ¿no? De las comunidades en el altiplano. Claro, y es que siempre pasa esto, ¿no, Gustavo? Las comunidades están luchando constantemente por todo esto. En Ecuador, las comunidades indígenas salen y tiembla toda la ciudad. Es Mm, lo mismo aquí. El momento en el que las comunidades salen es el momento en el que el país para, absolutamente. Sean comunidades del oriente, del Chaco o del altiplano, el país para. Y es porque la forma organizativa que tienen es tan buena que pueden manejar personas y de una manera asombrosa. es asombroso. Y es un placer escucharte, Tatiana. Realmente me encantó la charla, me parece que para quien la pueda escuchar se va a quedar con una idea súper interesante de una realidad distinta. Te vuelvo a repetir, con los colegas y las colegas con las que estoy hablando de América Latina, el panorama es desolador.
es devastador. Y bueno, y para los que trabajamos de docentes también, que siempre enseñamos esto de una manera tan devastadora, está bueno saber que hay comunidades que, bueno, que son pequeñas o no tan pequeñas, pero que existen y que tienen una forma, es posible hacer un manejo de los recursos naturales que sea sostenible y que sea sostenible ambientalmente y económicamente, y que se pueda sostener una comunidad sin hacer ese manejo extractivista que se está llevando puesto todo en términos ambientales. Y por eso me parece que esta charla es fundamental, y te lo quiero agradecer mucho. No, gracias, Gustavo. Los pueblos siempre resistiendo y bueno, hay que ayudar a que esto salga a la luz, que se conozca y que, bueno, que se sepa. Hay mucha gente que tal vez no está tan familiarizada con movimientos medioambientalistas, que está ahí constantemente en las marchas, pero que trabaja y cuida su territorio de una manera muy honesta, ¿no? Por eso mismo, eh, bueno, te agradezco enormemente tu saber, tu tiempo, tu claridad para exponer. Y bueno, y seguimos en contacto. Fue un placer escucharte, Tatiana. Muchas gracias. No, gracias, Gustavo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.